Buenos días, hermanos. Dios les bendiga abundantemente. Bendecimos a Dios porque nos permite reunirnos por este medio, no tan solo alabarlo, adorarlo, sino ser ministrados por la palabra que Él ha dejado por medio de la Escritura. Y pues, hermanos, vamos a darle continuidad a lo que hemos estado mirando. Dios nos bendiga abundantemente tanto a los hermanos que nos acompañan en este lugar, a los hermanos que radican en Tehuacán y a los otros hermanos que de algunos otros lados nos miran a través de este medio. Qué bueno, hermanos, de verdad, que apartemos un tiempo para ser ministrados por la palabra de Dios. El título que le hemos puesto a esta enseñanza, hermanos, es Cautividad del pueblo de Dios. Dios nos ayude a entender. Yo quisiera empezar con una oración, hermanos, pidiéndole a Dios su gracia, su bendición. Ahí en casa donde estés, pídele a Dios para que Dios nos ministre con su palabra. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por la palabra que nos has dejado, porque por medio de ella podemos ser guiados en nuestras vidas, Señor. Padre, pido en el nombre de Jesús que en esta mañana, Dios, hable tu palabra, que tu palabra sea la que produzca ese fruto, Señor. Padre, si he de decir palabras que no son de acuerdo a tu voluntad, esas palabras, Dios, no produzcan absolutamente ningún fruto, Señor. Sino sea tu palabra la que brille, sea tu palabra la que alumbre nuestro entendimiento, Señor. Padre, bendice nuestras vidas el día de hoy. Te lo pedimos, por favor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Daniel, por favor. Daniel, en el capítulo 9. Y el título, como les decía yo, el título es Cautividad del pueblo de Dios. Creo que a través de las enseñanzas que hemos tenido, hemos visto la razón que el por qué el pueblo de Dios fue llevado cautivo. No es porque Dios tenga pensamientos mal hacia el pueblo, al pueblo que Él escogió. No, en este versículo solo quiero introducirte a que veamos la razón por qué este pueblo fue llevado, y es cuando Daniel hace la oración antes de que se cumpliese ese tiempo que Dios había dicho que el pueblo sería llevado cautivo a Babilonia. Y en el capítulo 9, versículos 5 y 6, dice de la siguiente manera: hemos pecado, es Daniel orando, exponiendo la causa. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaran a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Daniel estaba haciendo una confesión y él decía: hemos pecado, hemos actuado impíamente, nos hemos rebelado, tú has enviado profetas y no hemos hecho caso. No le dimos el peso, no le dimos la importancia, no le dimos la seriedad a lo que tú nos hablabas por medio de los profetas, y esa es la razón, esa es la causa por la cual como pueblo, como nación, fuimos llevados cautivos. Daniel está mencionando, y en el versículo 11 dice: todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Este pasaje, hermano, lo estoy dando como introducción para que nosotros miremos que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia por la conducta que ellos llevaron. El pueblo de Israel había
caído en una situación sumamente complicada, pecaminosa, a tal grado que el mismo Daniel en el versículo 5 y 6 dice: no hicimos caso a los profetas que nos enviaste, no atendimos a la voz. Saco este versículo, hermanos, porque puede haber algunas personas que puedan pensar y decir: ¿por qué Dios permitió tanto daño, tanto mal, tanto dolor a ese pueblo? ¿Por qué? Querida persona, querido hermano, es porque ellos mismos, dice la palabra, que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Dios les hablaba constantemente a este pueblo, mas sin embargo ellos no alcanzaban a entender lo que Dios quería para sus vidas. Entonces Dios, en su amor, en su misericordia, siempre va a hacer lo necesario para que el pueblo no se extravíe. Siempre va a ser necesario, y Dios siempre va a hacer todo lo que está en sus manos, y que Él tiene todo lo necesario para hacer volver a su pueblo, para hacer entender a la persona. Si la persona no entiende de una manera, si no entiende de otra manera, Dios va a buscar la manera de que el pueblo entienda. Y esta fue la situación del pueblo de Israel. Habían caído en una degradación ya muy perversa en el pecado, de tal manera que rechazaban la voz de los profetas, rechazaban cuando Dios enviaba por medio de ellos la palabra, no tenían respeto, no consideraban, no veían con seriedad, no veían con responsabilidad. Y Dios tuvo que tomar esta decisión de ser llevados cautivos, porque acordémonos lo que hemos escuchado a través de la palabra, de los mensajes que nuestro hermano Alejandro nos ha compartido, es que Dios usó a estos hombres que en ese tiempo estaban como reyes, los usó para cumplir sus propósitos en el pueblo de Israel. Entonces, yo quisiera que de esta manera haya yo captado tu atención y que nosotros podamos ver por qué el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia, por el abundante pecado en los cuales ellos habían caído. Perdón, hermanos. Quisiera yo que viéramos 4 aspectos que al menos yo veo en la palabra. ¿Cuál fue el método que los babilónicos utilizaron para llevar cautivos al pueblo de Israel? Porque la palabra de Dios nos enseña que una vez llevando y siendo cautivos, el pueblo de Israel totalmente no eran libres de su voluntad. Quizá más adelante podemos ver que empezaron a tener cierta libertad en cultos religiosos, en alabar a Dios, en servir a Dios, aún estando en Babilonia. Pero de inicio podemos ver a través de la vida de Daniel cuál era el proceso que los babilónicos usaban para que el pueblo de Israel que fue llevado cautivo pudiera estar en ese lugar y pudiera estar de cierta manera, estaba cautivo y no era dueño de su voluntad y no podía tomar ciertas decisiones. Pero vemos a través de la vida de Daniel cómo los babilónicos usaban métodos para trabajar en la mente, en el corazón y en la razón del pueblo de Israel. Y si me acompañas a Daniel en ese mismo libro que estamos, en Daniel, en el capítulo 1, en el versículo 4, es un pasaje que ya se ha citado en diferentes predicaciones que se han tenido. En Daniel capítulo 1, versículo 4. En el 3 vamos a leer. Y dijo el rey apenas jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real,
de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrat, a Misael Mesat y a Azarías Abednego. Número 1, vemos que Daniel junto con sus compañeros, Daniel junto con sus compañeros nos deja ver que fueron aislados. ¿Qué tiempo, hermanos, nos dicen estos versículos? 3 años. Fueron aislados. No convivían con otras personas, sino que ese grupo de personas que Nabucodonosor había decidido que fueran tomados y que fueran señalados para que fueran capacitados, fueron aislados 3 años. Y en esos 3 años también nos dice que sucedió otra cosa. Fueron adoctrinados para que ellos perdieran su manera de pensar, que ellos se olvidaran de los principios que ellos tenían en su pueblo, amando, sirviendo a Dios, los principios que ellos tenían. Ellos querían cumplir ese propósito con estos jóvenes. Fueron adoctrinados, fueron aislados, fueron adoctrinados de tal manera que les enseñaron, dice que les enseñaron las letras de Babilonia y les enseñaron la lengua de los babilónicos. ¿Qué otro punto podemos ver? También dice que les fue asignada comida del rey. Imagínate cualquier persona. Imagínate que nosotros los mexicanos, voy a poner un ejemplo, fuéramos conquistados por Estados Unidos al día de hoy. Y que tú fueras uno de aquellos jóvenes que eres llevado cautivo para estar en el lugar que a Daniel querían ponerlo. Imagínate que te dijeran, te vamos a dar la comida que come el rey. Vas a estar en el palacio. ¿Qué era lo que ellos querían hacer con Daniel y con aquellos jóvenes? Que ellos asimilaran. Que ellos entendieran que iban a estar en un lugar bien, que iban a estar más cómodos, que no les iba a faltar nada. Si actualmente sucediera así, si el corazón del joven no tiene el temor de Dios, seguramente se va a dejar deslumbrar por cosas que este mundo ofrece, cosas que quizá no estamos acostumbrados a tener acá en este lugar y en otro lugar, hablemos de Estados Unidos y somos conquistados por ellos. Tantas cosas que nos llevan, creo que nos llevan 10 años de tecnología. Entonces, lo que los babilónicos querían hacer con estos jóvenes era que se maravillaran, que se deslumbraran. Te vamos a dar comida del rey, te vamos a enseñar, te vamos a adoctrinar, vas a estar cerca del rey. Aparentemente algo muy, muy bueno. Pero Daniel, hemos visto a través de la palabra y a través de las enseñanzas que nos han compartido, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. No le maravilló eso. No le deslumbró. No le deslumbró de tal manera que Daniel fue un joven que representa no tan solo a los jóvenes que deben de amar y servir a Dios, sino representa a jóvenes, adultos, ancianos, porque hasta sus últimos años él le sirvió a Dios. Y en medio de una nación sumamente corrompida,
una nación sumamente pervertida, una nación sumamente, pues era una de las naciones que en ese entonces era la más poderosa, tenía lo mejor, mas sin embargo Daniel, por la gracia de Dios, Daniel tuvo un secreto, y el secreto fue la humildad. Se mantuvo humilde delante de Dios, siempre dependió de Dios. ¿Qué otro punto podemos ver? Reidentificación, el proceso babilónico para babilonización, a tal grado que le fueron cambiados los nombres. Eso ya nos lo ha comentado nuestro hermano Alejandro, solamente estoy tocando algunos puntos para ir por ese camino que quiero que lleguemos cuando el pueblo de Israel estaba cautivo. La Biblia no nos da mucha referencia de qué es lo que sucedía en ese tiempo de la cautividad del pueblo de Israel. Hay un pasaje en Jeremías que habla donde Dios sí le dio indicaciones al pueblo de Israel cuando ya estaba cautivo. Y si me acompañas, vamos a Jeremías. Muy poco la Biblia nos habla de qué es lo que ellos hacían en la cautividad. En Jeremías capítulo 29, dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. En el versículo 4 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comer del fruto de ellos, casaos, y engendrá hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dar maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Dios le mandó a decir que el pueblo podía multiplicarse, pero le dio instrucciones muy específicas. Que se multiplicaran ¿entre quiénes? Entre ellos, hermanos. O sea, que no agarraran mujeres babilónicas, ni que las mujeres se casaran con hombres babilónicos, sino que Dios les dijo sí, o sea, multiplíquense, hagan casas, habítenlas. En el versículo 6 dice, casaos y engendrá hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas. O sea, les dio las indicaciones de que podían multiplicarse, podían casarse entre ellos. Mas, sin embargo, vemos que sucedió lo contrario. ¿Recuerdas aquel pasaje cuando Dios hace volver de la cautividad al pueblo de Israel? Y aquellos hombres que habían tomado para sí mujeres que no eran del pueblo de Dios, ¿qué decisión tuvieron que tomar? Regresarlas, junto con las esposas y los hijos. Entonces, ese pasaje nos deja ver que el pueblo de Israel, aún estando en la cautividad, Dios les mandaba palabra para que no se extraviaran, para que no se endurecieran. Mas, sin embargo, ellos, aún con todo eso, no acataban las instrucciones de Dios.
De tal manera que en ese pasaje nos deja ver que ellos tomaron para sí mujeres a las cuales Dios no les había dicho que hicieran eso. Que sí tomaran mujeres, pero entre ellos, entre el pueblo, para que se conservara el pueblo de Dios. Bueno, ese es un pasaje que nos deja ver cuál era la vida en la cautividad del pueblo de Israel estando en Babilonia. También nos deja ver ahí, si volvemos a Daniel, por favor. A Daniel. ¿Qué otras actividades tenía el pueblo que habían sido llevados cautivos a Babilonia? En el capítulo 3, versículo 28 y 29. Dice de la siguiente manera: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Aquí vemos cómo Daniel es rescatado del horno de fuego. Bueno, no sabemos la historia, solamente estoy sacando unos pasajes de qué es lo que pasaba y cuál era la vida de los judíos estando en Babilonia, cuáles eran sus actividades. Dice el versículo 29, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Qué podemos ver acá? Que realmente el pueblo de Dios tenía libertad de hacer cultos religiosos, que tenía sinagogas en las cuales ellos se reunían, porque ante este edicto, ante este mandato, bueno, no estaba haciendo otra cosa aquí Nabucodonosor más que dando libertad de que amaran y sirvieran a Dios. Y aún más allá dice, y cualquiera que no lo haga, usa una palabra muy fuerte, dice, sea descuartizado, dice. O sea, no tengan temor ni compasión por cuando no está sirviendo al Dios de estos jóvenes. Otro ejemplo que podemos ver ahí mismo en Daniel capítulo 6, versículo 25. Cuando Daniel es puesto en el foso de los leones, 6:25. Dice de la siguiente manera: entonces el rey Darío, aquí ya estamos hablando de otro rey, o sea, no tan solo Daniel dio ese testimonio ante Nabucodonosor, sino que también dio testimonio a la otra generación que venía. Dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Entonces, nuevamente aquí vemos cuál era parte de la actividad del pueblo estando cautivos en Babilonia, que por medio de Daniel, por el testimonio, por la manera que él se conducía, Dios estaba con él, Dios lo respaldaba y podía dar testimonio de que había un Dios vivo, un Dios real, a tal grado que estos reyes, al ver las obras, al ver las maravillas, al ver cómo Dios obraba y los rescataba tanto del fuego como de los leones, se quedaron maravillados y dijeron, sírvanle, adórenle. Entonces había cultos religiosos. Realmente el pueblo de Israel, cuando fue llevado cautivo, no fue de cierta manera como maltratado.
Era un pueblo grande, era un pueblo muy grande, de tal manera que Nabucodonosor lo tuvo que llevar en tres etapas, ¿no? Con propósitos diferentes, con fines diferentes lo hizo. Mas, sin embargo, era un pueblo grande y el rey de alguna otra manera tenía que ver la forma de cómo ese pueblo tenía imagínate, alimentar una nación. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Les dio libertad de hacer negocios, les dio libertad de vivir, les dio libertad de que se multiplicaran. Al punto que quiero llegar es que nosotros podamos ver cómo el pueblo que fue llevado cautivo, a pesar de que estaba en la cautividad, Dios estaba al pendiente de ellos. Porque es importante que nosotros entendamos que cuando suceden las cosas es porque Dios así lo ha trazado. No es porque Dios se ha improvisado y diga, bueno, va a suceder esto mañana, pasado, dentro de un año y Dios se va a empezar a rascar la cabeza, a decir, ¿qué voy a hacer? No, Dios no hace eso. Dios es soberano y Dios tiene el control de todas las cosas, absolutamente de todas las cosas. A tal grado que antes de que el pueblo de Israel fuera llevado cautivo, Dios ya había hablado que iba a ser llevado cautivo y había dicho ya cuántos años iban a estar cautivos. Y después ya había dicho en qué tiempo iban a regresar y qué iba a suceder. Querido hermano, querida persona que nos acompaña, muchos podemos pensar, ¿fue la voluntad de Dios que fueran llevados cautivos? Sí. Sí, porque ellos ya estaban en un punto, en una maldad que ya las palabras, el mensaje de Dios que mandaba por medio de los profetas, ya no hacían ningún efecto en ellos. Y Daniel lo dice en la introducción que lo vimos, lo dice porque hemos menospreciado tu palabra, no hemos oído a tus profetas que nos enviaste, tanto nuestros padres se rebelaron, todos nos hemos rebelado, todo Israel traspasó tu ley. Y cuando dice traspasó tu ley, lo que da a entender ahí, esa parte traspasó tu ley, está dando a entender que aún sabiendo, aún conociendo lo que Dios ya había establecido y sabiendo lo que a Dios no le agrada y sabiendo lo que a Dios le insulta y sabiendo que eso no le agrada a Dios, aún así el pueblo se atrevió a hacer. Porque acordémonos que el pueblo que fue llevado cautivo fue el pueblo de Israel y otras personas que también no pertenecían al pueblo, mas sin embargo fueron también llevados. Entonces, es importante que entendamos que Dios tenía propósitos. ¿Cuál era el propósito? Que ellos se volvieran a Él. Vayamos nuevamente al pasaje de Jeremías. Jeremías. Hay un pasaje que vamos a leer, hermanos, que siempre lo hemos leído, pero no hemos considerado en el contexto que viene hablando este versículo. Si nosotros leemos solamente el capítulo 29 de Jeremías, versículo 11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Fíjate, vamos a leer. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos ¿de qué? De paz. ¿Y en qué contexto viene hablando? A ver si vamos al versículo, en el capítulo 29, versículo 1, está hablando de la cautividad. Están cautivos. Y dice, yo tengo pensamientos de paz hacia ustedes. Como que diciendo, no se preocupen. Si leemos este versículo de una manera humanamente, carnalmente, nuestros pensamientos se van y dicen, ¿cómo? Siendo tan bueno Dios, siendo tan amoroso, ¿cómo es que Dios se le hace tener pensamientos de paz teniendo al pueblo cautivo?
¿Cómo? Hermanos, el pasaje dice, pues yo tengo pensamientos de paz. Y solo busco un propósito, solo busco un objetivo, solo busco algo que suceda en ustedes con este cautiverio que están pasando y están sucediendo. Porque yo seguro estoy que en un inicio las cosas no fueron como cuando Daniel empezó a dar testimonio de un Dios vivo. Y entonces los reyes les dijeron que adoraran a Dios y que aquellos que no lo hicieran. Yo no creo que el inicio haya sido eso. En el inicio tuvieron que haber sufrido. En el inicio tuvieron que haberse adaptado al sistema de Babilonia. Tuvieron que haber padecido, tuvieron que haber llorado, tuvieron que haber lamentado. No pudieron haber llegado sentado y decir, pues ya todo está bien, ya fuimos cautivos, ya vivamos nuestra vida. No, ellos se acordaban de lo que vivían en Jerusalén. Se acordaban cuando alababan a Dios, se acordaban cuando tenían esa libertad. Pero Dios buscaba solamente un propósito en ellos. ¿Cuál es? Dice, vamos a leer el versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Versículo 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo en este pueblo? Lo estaba quebrantando. Lo estaba llevando a que entendiese que sus decisiones, que su comportamiento, que su vida en la cual él estaba llevando desenfrenadamente estaba incorrecto y lo iba a llevar a la perdición, lo iba a llevar a apartarse de Dios. Y lo que te decía yo en un inicio, que Dios siempre va a hacer todo lo necesario para que el pueblo no se extravíe. Va a hacer todo lo necesario y en ocasiones seremos tratados con vara como el pueblo de Israel. Pero lo que Dios busca es hacer volver nuestro corazón. Porque el pueblo entonces buscaba a Dios. El pueblo entonces iba a las fiestas, hacía los ritos, hacía las costumbres, mas sin embargo no las hacían de corazón. Quizá oraban, pero no oraban de corazón. Por eso acá en este versículo dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Lo que yo deseo, lo que Dios le estaba diciendo a ese pueblo que estaba en cautividad, donde estás, es el lugar donde debes de estar. Porque no hay otra manera en la cual tú entiendas que mi deseo, que mi anhelo, es que tú seas restaurado. Es que tú seas sacado del pecado, de la maldad. Y puedas caminar conforme a mi voluntad. Y lo que Dios, si algo a Dios le desagrada, es que cuando se le busca, o cuando ese pueblo lo buscaba, no lo buscaba de corazón. Lo buscaba de una manera religiosa, lo buscaba de una manera de costumbre, no lo buscaba con el corazón. Y Dios se agrada, y Dios puede obrar en el corazón de los hombres, en el corazón de su pueblo, cuando lo busca de corazón. Dios realmente quería tener esa comunión con su pueblo, que ya estaba muy alejada, muy retirada, muy distanciada de esa comunión, por cuanto ellos habían puesto sus vidas, sus pensamientos, sus ideales, y ya no buscaban a Dios de corazón. Es por eso que cayeron en tales pecados, que por esa causa fueron llevados cautivos a Babilonia. Entonces, lo que Dios realmente buscaba en el pueblo de Israel, y mira, que sí lo consiguió, porque Dios es soberano. Dios lo que hace, lo cumple, hermanos. Sus propósitos de Dios, nadie los puede alterar.
Lo que Él establece nadie lo puede alterar. Se cumple. Es como cuando Dios promete algo. Dios lo promete y Dios lo hace. Y todo a través de la palabra podemos ver todas las promesas que Dios hizo se han cumplido. Y se seguirán cumpliendo. Porque Dios es un Dios que cumple lo que dice. ¿Cuándo vemos, hermanos, cuando esta parte se cumple? Vamos a ver más adelante. Vamos a verla más adelante. Ok. Vemos en general cómo era la vida del pueblo de Israel, el pueblo de Dios en cautividad en Babilonia. Al principio les costó adaptarse, lloraban, se lamentaban, se angustiaban. Yo no creo que los babilónicos recién que llegaron los atendían y siéntense, coman, ¿qué se les ofrece? No, yo creo que eran maltratados, creo que eran lastimados, creo que eran menospreciados. Se burlaban de ellos, tanto en su vida física como en su vida espiritual. Más adelante vamos a ver un salmo. ¿Cómo es que se burlaban y hacían escarnio de ellos? Una nación tan poderosa, una nación tan espiritual, una nación que nadie podía hacerle frente. Ahora estaban cautivos. Ahora su alegría se había convertido en lloro, en tristeza. Ok. Después de que se cumplieron los 70 años de esa cautividad, vemos cómo Daniel, y es algo que nuestro hermano Alejandro nos ha ministrado, cómo Daniel dobla sus rodillas, levanta la oración a Dios para que el pueblo sea regresado del cautiverio. Si me acompañas, por favor, a Esdras. A Esdras. Nos llevaría mucho tiempo ver detalladamente cómo era la vida de la cautividad del pueblo que fue llevado cautivo a Babilonia. Estamos hablando algo general. Sin embargo, usted puede en casa puede leer con tiempo, con dedicación, y puede usted ver cómo ellos vivían en esa cautividad. Después de que se cumplen los 70 años, en Esdras capítulo 1, versículo 2, así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová de Israel. Él es el Dios. ¿Cómo consideras esto, hermano? ¿Una buena noticia o una mala noticia? A ver, vamos a leer. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayuden en los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Cómo tomamos esta noticia? Que después de estar en cautiverio,
llegan y te dicen, ¿sabes qué? Eres libre. Vete a tus costumbres, a tu manera de vivir, a tu manera de pensar, a tu manera de ser. Si te gusta alabar a Dios, vete a alabar a Dios. Definitivamente es una noticia buena, ¿verdad? Muy buena. Y aún podría haber algunos que puedan decir, bueno, pues es que yo no puedo porque está retirado, ¿no? Y no tengo para el pasaje, para regresar. El rey Darío dio la orden, dijo, a todos, en el versículo 4 dice, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados. O sea, denle, o sea, que no hay excusa, no hay pretexto. Todos pueden regresar, todos. Una excelente noticia. Y aquí entramos a la parte en la cual Dios nos ayuda a entender la parte medular de este tema, de este mensaje. A pesar de que Dios dio la orden, porque ya se habían cumplido los 70 años por medio de Ciro, rey de Persia, y les dijo, pueden irse, pueden retirarse, son libres. No se preocupen, yo no me voy a oponer, por lo contrario, Dios me ha escogido, me ha dado todos los reinos de la tierra y yo voy a apoyar, yo voy a ayudar, no se preocupen. O sea, tenían todo el respaldo, imagínate el respaldo de una nación en aquel tiempo que era la más poderosa, la más fuerte, la más enriquecida, obteniendo el favor de esa nación hacia el pueblo de Dios. Y dice, váyanse. Ahora, qué buena noticia, hermano. Qué buena noticia que ya el pueblo de Dios iba a ser liberado, y fue liberado realmente. Mas, sin embargo, muchos de ellos no quisieron regresar. No quisieron regresar. ¿Por qué no quisieron regresar? Se supone que estaban cautivos. Y la palabra cautivo quiere decir que no eres dueño de tu voluntad, no haces lo que quieres, no vives como quieres. Mas, sin embargo, todo el pueblo de Dios no regresó. No quiso. Los adoctrinaron tanto. Mi hermano Alejandro usó una expresión cuando habló de Daniel, que les enseñaron las lenguas, la lengua de Babilonia, que los enseñaran en toda la cultura de Babilonia. Él decía, les querían lavar el cerebro. Los adoctrinaron tanto que muchos de ellos prefirieron quedarse ahí. Imagínate, siendo llevados cautivos, les dieron libertad de tener cultos religiosos, les dieron libertad de adorar a Dios, pero también les dieron libertad de hacer negocios, les dieron libertad de que se multiplicaran. Muchos de ellos crecieron en ese cautiverio, nacieron en ese cautiverio. Nacieron ahí. Se acostumbraron al estilo de vida. Hermanos, y un ejemplo muy sencillo lo podemos ver en nuestra actualidad. ¿Qué sucede cuando una persona se va a Estados Unidos a seguir, ¿cómo se le llama? El sueño americano, ¿no? Se va, hace su familia por allá, nacen sus hijos allá, son nacionalizados allá, el país los reclama como parte de su nación por cuando son nacidos ahí.
Y cuando el padre o la madre decide volver a su país de origen, ¿qué sucede con los hijos? Es un problema. Los primeros que no quieren regresar son los hijos. Porque ya hicieron su vida allá. Ya cursaron el kinder, cruzaron la primaria, cruzaron la secundaria, la preparatoria, quizá ya están en una universidad. Y quizá algunos ya hicieron su familia y que le digan, ¿sabes qué, hijo? Nuestra nación no es esta, nuestro lugar de origen no es este, nuestro lugar de origen es tal país. Tenemos que irnos. Imagínense que aquel hijo haya comprado casa, haya comprado carro, tenga su empresa, su negocio, va a ser muy difícil que quiera regresar. Por cuanto ya hizo una vida allá. Entonces, es un ejemplo muy sencillo que te pongo para que ilustre lo que te quiero dar, me quiero dar a explicar cómo aquellos que no quisieron regresar se acostumbraron tanto a la vida y a las costumbres de Babilonia que se quedaron. Aún siendo pueblo de Dios. ¿Qué te deja ver ese aspecto de la vida de los que se quedaron? Te deja ver que se acostumbraron a la comodidad. Se acostumbraron a la vida, a la cultura de Babilonia, de tal manera que dejaron de ver la parte más importante de sus vidas, la parte espiritual. Se volcaron, se desvelaron, lucharon por obtener cosas, por dedicarse a otras cosas menos a buscar a su Dios. No quisieron ser liberados. Ellos decidieron por su propia voluntad. Porque el rey Ciro dijo que todos podían irse, eran libres. Nadie podía impedirles. Nadie, en cualquier lugar. Todos podían irse y regresar a Jerusalén. Mas, sin embargo, no quisieron regresar a algunos. ¿Qué consecuencias hubo para aquellos que se quedaron? Porque hay consecuencias, hermanos. Hay riesgos. Hay riesgos cuando Dios quiere traer libertad al pueblo y el pueblo decide por su voluntad no ser libertado. Hay riesgos y muchos riesgos. De aquellos que se quedaron, aparecen dos nombres que Dios tuvo que usar a una mujer y a un hombre para que aquellos que se quedaron, aquellos judíos que no quisieron regresar y se quedaron en Babilonia, Dios tuvo que levantar a dos hombres, una mujer y un hombre. ¿Lo sabes? De ellos, de los que se quedaron en Babilonia, aparecen dos nombres que en el libro de Esther, que fue Esther y Mardoqueo. Y de ahí muchos judíos. ¿Y qué sucedió, hermanos? ¿Qué riesgo corrieron aquellos que se quedaron? Corrieron el riesgo de que perdieran la vida. ¿Sí recuerdas ese pasaje? Cuando se levanta Amán, aquel hombre que era de su confianza del rey, y que le indignaba tanto que Mardoqueo no se inclinara
cuando él pasara. Entonces, de una manera estratégicamente perversa, Naamán hace que el rey firme un edicto. Y lo anima a que le dice, animándolo en su juego, le dice, oh rey, que todos al pasar solamente te den culto a ti y doblen sus rodillas y a nadie más. A lo cual el rey dijo, me parece excelente, ¿no? Adelante, está bien. Pero Naamán buscaba otro propósito realmente. Había buscado cosas en la vida de Mardoqueo, las cuales no las halló para dañarlo. Entonces dijo, ya sé dónde le voy a dar. Ya sé a dónde le voy a dar. Bueno, y podemos ver cómo se levanta este hombre, Amán, queriendo destruir al pueblo que se había quedado, judío. ¿Qué riesgo corrieron, hermanos? Dios levanta a Mardoqueo, Dios levanta a Esther, y Esther se cambia el nombre porque ese no es su nombre. Su nombre, si vamos ahí a Esther capítulo 3, si me acompañas, Esther. ¿Cómo estoy en tiempo, hermanos? En Esther capítulo 3, versículo 6. Bueno, vamos a leer el versículo 1 para que veamos el contexto de lo que viene hablando. Si después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agagüeo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba, y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Y bueno, vemos aquí la razón por qué Amán tenía tanto odio a Mardoqueo. Porque bueno, cuando pasaba Naamán, hombre, todos doblaban su rodilla, todos inclinaban la cabeza, y Mardoqueo no lo hacía. Entonces eso despertó un odio hacia él, de tal manera que planeó un plan para exterminar a los judíos. Y bueno, Dios toma a Mardoqueo, Dios toma a Esther, los usa para que su pueblo que se había quedado no sufrieran la muerte. De tal manera que Esther llega al reinado, es reina, se hace esposa del rey, y bueno, y convencen al rey de que haga otro edicto, porque el primer edicto no podía traspasarse, lo que decían se hacía eso, punto, y se acababa. No podía ser revertido el edicto que decía el rey. Entonces lo convencen y dicen, ¿sabe qué, rey? Pues ahora haznos otro edicto, ¿no? El edicto que había hecho Naamán era que fueran muertos todos los judíos en todos los lugares que estuviesen. Todos. Entonces Reina junto con Mardoqueo convencen al rey y ¿sabes qué? ¿Necesitas ayudarnos? Y él dice, pero es que no puedo, no puedo, anular eso, no lo puedo hacer. Entonces ellos dicen, bueno, no lo puedes hacer, entonces haz otro edicto, donde todos los judíos puedan defenderse. Y cualquiera que quiera hacerle daño a los judíos, ellos se levanten contra ellos. Y bueno, así sucedió. De tal manera que los judíos terminaron
venciendo a aquellos que querían hacerle daño. Pero vemos, ¿qué nos deja ver esa parte, hermanos, ahí? Que aún aquellos que no quisieron regresar, Dios estuvo al pendiente de ellos. La misericordia de Dios estuvo con ellos. Dios nunca se olvida de su pueblo y Dios va a hacer todo lo necesario para atraer a su pueblo. Es importante, hermanos, que nosotros podamos comprender que así como ese pueblo estaba cautivo y Dios dijo, tengo pensamientos de paz, lo que Dios buscaba en ellos es que ellos lo buscaran de corazón, que ellos restablecieran esa comunión entre Dios y ellos hacia Dios. De otra manera no lo iban a hacer, de otra manera se iban a extraviar, de otra manera se iban a perder, de otra manera iban a terminar mal. Y Dios permitió eso para que ellos se volvieran a Él. Y dice el pasaje de Jeremías, entonces me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y yo seré hallado. Porque entonces me vas a buscar en la manera correcta. Me vas a buscar de acuerdo a mi voluntad. Y yo te voy a oír, porque mi deseo es oírte, mi deseo es tener comunión contigo. Pero de acuerdo a lo que Dios ha establecido. No de acuerdo a como el hombre lo ha establecido, como el pueblo antes de que fuera llevado cautivo pensaba que agradaba a Dios, pensaba que seguía a Dios, pero hacía costumbres, hacía ritos, no lo buscaba con el corazón, no tenía el anhelo, no tenía la pasión. Y vamos a ver más adelante cómo es que este pueblo fue oído después de que buscó a Dios de todo su corazón. Es importante también, hermanos, entender que Dios es el que hace que el pueblo despierte. Si volvemos aquí a Jeremías, hermanos, al pasaje con el cual estamos en el capítulo 29. Capítulo 29, vamos a leer el versículo 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Hermanos, ¿quién hace todas las cosas? ¿Quién hace que nosotros o que el pueblo alcanzase, entendiese? Es Dios. Por ellos fuera, ellos hubieran quedado cautivos ahí y no salen. Pero Dios es el que puso el deseo. ¿A qué voy con esto, hermanos? Es que nos quede claro en nuestra mente, en nuestro corazón, que Dios es el que hace todas las cosas. Por nosotros mismos, el pueblo que fue llevado cautivo, por ellos mismos seguirían siendo cautivos, por ellos mismos no iban a buscar a Dios. Es cierto, no todos, porque vemos a un Daniel, vemos a sus amigos que se guardaban, se conducían conforme a la voluntad de Dios. Daniel, aunque fue llevado cautivo físicamente, pero ahorita vamos a entrar a la otra parte de la aplicación espiritualmente, Daniel jamás fue cautivo espiritualmente. El resto del pueblo sí fue cautivo, tanto físicamente como espiritualmente, porque ya no alcanzaba a entender la buena voluntad de Dios. Un velo por la maldad se le había puesto enfrente y ya no discernía entre el bien y el mal. Ya no entendía entre la buena voluntad de Dios. Ya no entendía los caminos de Dios.
El pueblo sí fue cautivo espiritualmente. Mas Daniel fue cautivo físicamente, pero jamás espiritualmente. Por eso podemos ver a Daniel amando, sirviendo, adorando a Dios bajo cualquier circunstancia y bajo cualquier precio en el cual él tuvo que pagar. Pero al final terminó honrando a Dios. Entonces, hermanos, persona que nos acompaña, Dios es el que despierta en nosotros. Bueno, vamos a pasar a la parte de la aplicación espiritual. Ya toqué algún punto que Daniel, aunque fue cautivo físicamente, jamás fue espiritualmente cautivo. Se mantenía con un corazón, con una mente en la voluntad de Dios, tomando con seriedad, con responsabilidad la palabra, el llamado que Dios le había hecho, y se mantuvo. Mas sin embargo el pueblo sí fue cautivo, tanto físicamente como espiritualmente. De tal manera que vemos en el pasaje de Jeremías que Dios es el que hace nuevamente, los visita y dice en el versículo 10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros. Los voy a despertar porque están dormidos, pero yo voy a despertar. Y les voy a hacer regresar al camino. Vamos a ver la parte espiritual, hermanos. Ya vimos cómo el pueblo de Israel fue llevado cautivo, cómo aún estando ahí en ese cautiverio, Dios les daba instrucciones cómo debían de comportarse. Mas, sin embargo, ellos no acataban la indicación de Dios, porque estaban cautivos espiritualmente igual. No entendían, no comprendían la buena voluntad de Dios. ¿Qué podemos aprender de esto, hermano? Porque si nos quedamos hasta aquí, bueno, va a ser solamente historia, hermano. Y no se trata de eso. En cada palabra que nosotros leemos, en cada palabra que nosotros compartimos, siempre debe haber algo que podamos extraer para nuestras vidas. ¿Y qué es lo que Dios nos quiere mostrar a través de estos versículos, a través de estas palabras? Hermanos, así como el pueblo de Israel fue llevado cautivo, que a un inicio amaba, servía a Dios, pero por el pecado vino esa cautividad. Hermano, ¿cuántos al día de hoy están cautivos? Quizá hubo un tiempo en el cual amaste, serviste, te deleitaste en Dios. Pero al día de hoy no le amas. Al día de hoy no le sirves. Al día de hoy tienes en poco la palabra de Dios. Al día de hoy los mandamientos te son gravosos. Y estás cautivo. Estás cautivo por el pecado. Quizá caíste en un pecado de fornicación, de adulterio, de resentimiento, de odio, y estás ahí cautivo. ¿Sabes? Nadie te va a poder liberar. Ni que un pastor muy ungido se pare y vayas con él, o él ore por ti y vas a ser libre. No. El único que te puede sacar de esa cautividad, ¿quién es, hermanos? En el Evangelio de Lucas, ¿qué dice el Señor? Que Él fue enviado para qué. Él dijo, y el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Para qué? Vamos a Lucas, hermanos.
En Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Hermano, a veces pensamos que los cautivos son aquellos que están endemoniados, aquellos que están ahí recogiendo basura y que los ves todos mugrosos y que no se vayan. Y uno dice, ese hombre está cautivo del pecado. Hermano, no. Sí, está cautivo él por su pecado, por su maldad. Pero también hay muchas personas que están cautivos en sus pensamientos, en una manera de pensar. Y ahí están que no pueden perdonar, y ahí están que no pueden ser felices, que no pueden ir con Dios y ser libres de esa amargura, de ese odio, de ese rencor. Y ahí están cautivos. No puedes alabar a Dios, no puedes servir a Dios, porque el Espíritu de Dios te da testimonio que debes arreglar tu vida. Pero estás así porque quieres. Porque Cristo puede liberarte de ese cautiverio en el cual estás. Es más, no tan solo puede, Él quiere, Él desea, Él anhela. ¿De qué persona tú vas a ser? Del pueblo de Dios. ¿De aquellos que se quedaron en Babilonia o de aquellos que regresaron a Jerusalén? Porque aquellos que regresaron a Jerusalén, mira qué experiencia tuvieron cuando dice la palabra que los cimientos estaban siendo puestos en el templo. Lloraban de alegría, de gozo. ¿Por qué? Porque habían sido restaurados. Porque habían sido puestos nuevamente en la comunión de Dios. Habían sido puestos en el camino en el cual Dios siempre ha querido que estén. O vas a ser de aquellos que se quedaron y vas a correr el riesgo de que puedas morir en el camino. Vas a correr el riesgo que te vas a secar. Porque separado de la vid nada vas a poder hacer. Separado de la vid nada vas a poder hacer. Te has acomodado en tu vida, quizá emprendiste algún negocio, quizá le servías a Dios, amabas a Dios, pero por ahí te cayó una oportunidad de un trabajo excelente. Quizá cuando amabas y servías a Dios no ganabas mucho dinero y quizá tenías una economía escasa y quizá padecías, pero por ahí te vino un negocio, un trabajo, donde quizá tenías que irte a otra ciudad, quizá tenías que trabajar más tiempo y quizá el día de hoy tienes dinero, quizá el día de hoy tienes muchas cosas, pero ¿a costa de qué? Dejaste de servir a Dios. Y estás en ese cautiverio. Cristo quiere darte esa libertad en tu vida. La pregunta es, ¿serás de los que regresan a Jerusalén? ¿Qué tiempo llevo, hermano? Ok, ya estamos por terminar. ¿De qué parte de ese pueblo de Dios quieres ser? Porque tú decides. Porque Dios vino y despertó al pueblo. Trajo la palabra para que ellos despertaran. Y todos se les fue concedida la libertad. Pero unos decidieron quedarse. Y otros decidieron regresar. Ellos decidieron. Ellos corrieron el riesgo, más adelante vemos que se levantó Amán y corrieron el riesgo de morir. Pero aún Dios en su amor, en su misericordia, levanta a esos dos hombres, a Mardoqueo y a Esther, para traer libertad a su pueblo. ¿Vas a correr ese riesgo? ¿Por qué quieres seguir siendo cautivo cuando Dios está ofreciendo la libertad? Es más, tú sabes lo que es amar a Dios. Tú sabes lo que es servir a Dios. Tú sabes lo que es sentir la ternura, el amor de Dios cuando estás en el camino de Dios. Tú lo sabes. Porque si eres hijo, debes haber pasado por eso. Pero estás cautivo. El día de hoy eres indiferente. Quizá a lo mejor ni te congregas. Quizá han pasado años, quizá ya las personas que antes te conocían como cristiano al día de hoy, al pasar el tiempo, ya tienen el testimonio que ya no buscas a Dios, que ya eres una persona común, que ya eres una persona como cualquiera, que no tienes temor, una persona común. Ya la gente se acostumbró a verte así y tú ya te acostumbrabas a vivir así.
Eres indiferente quizá. Ni lees la palabra, ni oras, ni te congregas. Te da igual. ¿Sabes por qué? ¿Acaso la obra de Dios no es buena, no es perfecta en el corazón del hombre? Sí es perfecta, sí es buena. Pero el corazón del hombre es el que toma las decisiones. Dios hizo una obra perfecta en ti. Te perdonó, te restauró, te dio a probar de las cosas celestiales para que lo conocieras y vivieras en su voluntad, pero por tu pecado quizá estás cautivo al día de hoy. Dios quiera que tú te encuentras en esa situación, puedas mirar que Dios te está llamando así como Dios trajo libertad y ofreció libertad al pueblo, a su pueblo de él. Le ofreció libertad. Algunos quisieron, algunos no quisieron. Vamos a ver rápidamente un salmo y con eso terminamos. Si nos da tiempo veremos otro, pero si no, en el Salmo 137. Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. Qué triste, ¿verdad? Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. ¿Por qué lloraban? Porque se acordaban de Sión. Se acordaban de Jerusalén. Se acordaban cómo adoraban a Dios. Se acordaban cómo eran libres, cómo gozaban, cómo Dios les bendecía, cómo todo estaba en orden. Y ahí tenían que padecer, y tenían que sufrir. Eran maltratados, eran lastimados. Y mira, amigo, que nos estás escuchando y quizá tú estás en ese cautiverio. O hermano, si tú te encuentras igual en esa parte, en ese cautiverio, Dios te ofrece la libertad. ¿Cuántas veces has llorado ahí en tu pecado queriendo salir y decir yo tengo que buscar a Dios? Y lloras. Aquí vemos, dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella colgamos nuestras arpas. El pueblo, los que se dedicaban al canto y alababan a Dios, terminaron colgando sus arpas. Los instrumentos en los cuales amaban y le servían a Dios, lo adoraban. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos escuchando hoy esta palabra? Quizá eres un cantor, quizá Dios te ha dado el talento, te ha dado el don de música, eres buen músico, tienes buen oído, tocas bien la guitarra, tocas bien una flauta, tocas bien cualquier instrumento que Dios te ha dado. O incluso, hermano, me voy más allá. ¿Cuántas veces en tiempos en los cuales nosotros amamos y servimos a Dios, aunque no sabíamos tocar guitarra, agarrábamos nuestra guitarra? Quizá no sabíamos tocar guitarra, pero tocábamos la guitarra alabando a Dios con la letra. ¿Qué tiempo tiene la última vez que tomaste tu guitarra y adoraste a Dios? Ahí en tu cuarto, ahí en la intimidad con Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Literalmente no has hecho como hicieron ellos, que colgaron sus arpas en los sauces, en los árboles? Quizá lo has hecho literalmente, agarraste, colgaste tu instrumento en el cual alababas a Dios y te has olvidado. Te has olvidado. Ya no alabas a Dios, ya no lo adoras. Lo ves como pérdida de tiempo. Hay otras cosas más importantes para ti, el trabajo, el dinero, la casa, el carro, los terrenos. Quizá aquí vemos el corazón de una persona que definitivamente regresó del cautiverio. Y dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivo nos pedían que cantásemos. Se burlaban. ¡Cantadnos! ¡Cántame un canto de Sión! Tú que alababas, tú que adorabas, esa nación poderosa, esa nación espiritual, cántame. A ver, quiero escucharte.
Imagínate cómo se sentían. Dice, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cantos de Sión. Versículo 4. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Hasta aquí vemos el corazón que escribió este salmo, hasta el versículo 4. Vemos a un corazón desfallecido, a un corazón derrotado, a un corazón que no quiere saber nada, nada, por lo que está pasando, por la tristeza, por el dolor, por el maltrato. Pero en el versículo 5 vemos cómo esta persona, al ser despertado por Dios, atiende al llamado. Atiende al llamado. Y dice en el versículo 5, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pega a mi paladar si de ti no me acordare. Si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Dice, oh, ¿cómo me voy a olvidar de Jerusalén? ¿Cómo? ¿Cómo me voy a olvidar de mi Dios? Si Él me perdonó, Él me restauró, en el pecado y en la maldad andaba yo, y Él me sacó de ese lugar, Él me libertó. Cuando yo lo conocí, mi vida cambió, mi vida fue diferente. Mi vida fue transformada. Lo que Dios ha hecho en mi vida es algo histórico, es algo que está sellado en mi corazón. ¿Cómo me podré olvidar de Dios? ¿Cómo? Es que el Hijo jamás se olvida de su Padre. Y lo podemos ver en la parábola del Hijo Pródigo, cómo este joven, este hijo, aunque se pervirtió, hizo muchas cosas, pero regresó a su padre. ¿Por qué es hijo? ¿Te encuentras cautivo? Regresa. Cristo quiere traerte, sacarte de ese cautiverio. ¿Y sabes a qué punto quiere ponerte? ¿Sabes a qué punto quiere Dios llevarte? Terminamos, estamos ya. ¿A qué punto Dios quiere llevarte? Vamos rápidamente a Esdras capítulo 3. Es el último versículo que leemos. Esdras capítulo 3, versículo 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Acordémonos que ellos son los que regresaron de Babilonia, del cautiverio. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primero, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podían distinguir el pueblo, el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro. Porque clamaba al pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lo lejos. Qué maravilloso, hermanos. Pero porque decidieron regresar, decidieron salir del cautiverio. En el momento que Dios les llamó y les dijo, son libres, regresaron. Anhelaron, deseaban. Y en el momento que vemos esto, vemos, ¿qué es lo que vemos aquí cuando dice que alababan, adoraban, de gozo, de alegría, que no se distinguían, gritaban, no se distinguía si era lloro, si era alegría?
te habla de un corazón restaurado, de un corazón que nuevamente es restaurado la comunión con Dios. Y entonces ellos entendían que realmente esto era lo mejor en la vida. Nuevamente le dieron el valor a las cosas de Dios. ¿Qué necesita usted para dar el valor a las cosas de Dios? Ser libertado de ese cautiverio. ¿Quién se lo puede dar? Cristo Jesús. Es el único. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué verdad? Cristo es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Dios nos bendiga. Yo espero que esta palabra te ayude, nos ayude a nuestras vidas y podamos tomar esas decisiones que tengamos que tomar para agradarle a Dios. De mi parte es todo. Gracias por el tiempo que nos presta para seguirnos por este medio.